Hola. Yo sé que todos nos encontramos abrumadísimos por la importante cantidad de información que nos está lloviendo con el COVID. Pero dado que llevamos ya meses desde que fue declarado oficialmente una pandemia, y frente a los avances que se están teniendo en el desarrollo de las vacunas y los tratamientos, creo yo que es importante que empecemos a pensar y a reflexionar sobre cómo va a ser el mundo después del COVID. Así que desde este humilde espacio vamos a tratar de entender qué es lo que puede pasar desde un punto de vista económico en el mediano plazo. Esto en base a las publicaciones que han hecho el FMI, el BID, el BCE y la CEPAL. Cabe destacar, sí, que ahorita las oficinas de proyección económica deben estar hechas un lío. Si para nosotros la incertidumbre es un problema para planificar nuestra vida, ahora imagínense para ellos que tienen que hacer proyecciones precisas de lo que puede pasar al final de año. Así que estas publicaciones y estas proyecciones, aunque no están escritas en piedra, son un punto de partida importante, pero hay que tener en cuenta de que estas pueden cambiar. A final de año podemos encontrarnos en un mundo mucho mejor del que se está pronosticando, o podemos encontrar uno definitivamente peor. Esperemos que en el primero. Comencemos pues. Lo primero que tenemos que hacer es ver dónde estábamos. Según la CEPAL teníamos una región altamente endeudada, 44.8% en promedio de deuda pública como porcentaje del PIB, pero existía una heterogeneidad importante entre los países. Por ejemplo, en 2019 este ratio en Perú se encontraba por debajo del 25, mientras que en Costa Rica se encontraba en 61.3. Y además nos encontrábamos con ingresos fiscales reducidos por la dinámica económica, por la evasión fiscal y por la caída de los precios de las materias primas. Metafóricamente, si fuéramos un país, nosotros, es como decir, estás altamente endeudado, tu salario está cayendo, y como tu vecino no coció bien el murciélago y se enfermó, ahora vos te tenés que endeudar para no enfermarte o para que no te afecte tanto. Por otro lado, las herramientas monetarias, tasa de interés, agregados monetarios, intervenciones cambiarias, que son utilizadas usualmente para estimular la demanda, ya se encontraban con poco margen por la situación de los años anteriores. En resumen, el panorama ya era complicado. Ahora bien, ¿qué efectos va a tener el COVID en las economías? Primero tenemos que entender que lo que estamos enfrentando, por lo menos desde un punto de vista económico, es un choque de demanda, en los cuales los sectores más afectados son comercio, transporte, construcción, hoteles y restaurantes e intermediación financiera. Producto principalmente de las medidas abocadas a aplanar la curva y reducir la cantidad de contagios. Desde un punto de vista agregado, la CEPAL y el Fondo Monetario Internacional proyectan que la economía va a caer entre un 2 y un 3% respectivamente, economía mundial. Además, la CEPAL indica que América Latina y el Caribe va a caer un 5.3%. Y el BCE considera que Centroamérica va a caer entre un 2.5 y un 4.9%. Ok, ahora veámoslo por partes. Desde un punto de vista externo, según la CEPAL con base en la OMC, el comercio va a caer entre un 13 y un 30% este año, producto principalmente del dislocamiento de las cadenas de valor y de la contracción de la actividad económica. Por otro lado, las remesas en América Latina caerían entre un 10 y un 15% y tardarían entre 4 y 8 años en recuperarse. Y el turismo caería entre un 20 y un 30%. Además, se espera una caída de los precios de las materias primas. Todo cae. Desde un punto de vista social, la CEPAL considera que el desempleo va a aumentar. Estima un 11.5% de desempleo, lo que significa 11.6 millones de personas más al desempleo. Aquí es importante hacer un comentario. La Organización Internacional del Trabajo estima que existen al menos 1.600 millones de trabajadores que se encuentran en el sector informal y que estos vieron afectados durante el primer mes de la crisis solamente sus ingresos en un 60%. Pero si lo vemos de un punto de vista más por regiones, la OIT considera que en África y América Latina y el Caribe, esta caída llegó hasta el 81%, producto principalmente de las medidas de confinamiento, la cuarentena. Este desempleo sería un factor importante para que la pobreza aumente en América Latina. La CEPAL estima que la pobreza alcanzará un 34.7, lo que significa 28.7 millones más de pobres en la región. Y la pobreza extrema alcanzaría un 13.5%, es decir, 16 millones de pobres extremos más. Por otro lado, la desigualdad aumentaría entre un 1 y un 2%. Todo lo anterior vendría, esto muchas veces funciona como una cadena, a aumentar la desigualdad de género. ¿Por qué? Porque
Estas medidas de confinamiento, el cierre de escuelas, el aumento de los enfermos, hacen de que aumente la carga de trabajo no remunerado en las mujeres. Por último, pero no menos importante, las finanzas públicas se verían afectadas. El BCE espera que en Centroamérica la deuda como porcentaje del PIB aumente en 6.2 puntos porcentuales. Viendo este panorama digno de una película de Tarantino, hay que ver entonces qué es lo que se está haciendo. Para la contención del virus, ya todos sabemos más o menos qué se hace. Confinamiento, cuarentena, distanciamiento social, toques de queda, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, medidas que restringen la movilidad interna y externa. Y aunque algunos países como España ya están estudiando planes para ir levantando escalonadamente la cuarentena, esto es como una nueva obsesión. Fácil entrar, difícil salir. Lo cierto es que hay demasiada incertidumbre todavía y no se sabe ni cuándo ni cómo va a terminar esto. ¿Qué medidas se han implementado para mitigar los efectos de la cuarentena y buscar una reactivación económica? Por el lado de las empresas se ha buscado cómo flexibilizar el empleo, reducir la hora, reducir los horarios, el teletrabajo, así como medidas de financiamiento directo. Por el lado de las personas se han implementado una cantidad impresionantemente amplia de subsidios y transferencias a los sectores más vulnerables. Se han impuesto también moratoria o exención de pagos de los servicios básicos. Se han extendido las coberturas de los sistemas de protección social. Pero hay que saber que estas medidas se han ido haciendo en gran parte bajo mucha presión y a una velocidad que puede mermar su efectividad. Es lo que hay. Son avances importantes. Naturalmente es necesario ir haciendo ajustes sobre la marcha, pero dada la situación en la que nos encontramos, no hay que quedarse inmóviles. En términos fiscales, se han propuesto diferimientos, exenciones del pago de los impuestos y también se ha hecho un reordenamiento presupuestario priorizando los sectores de salud. Ok, estas son las cosas que se han hecho o que se han intentado hacer los países. ¿Qué dicen los organismos multilaterales? Ellos han tomado cierta iniciativa. Por ejemplo, el FMI ha mostrado disposición de brindar un financiamiento de emergencia a los países y están surgiendo voces cada vez más fuertes que presionan por la condonación de la deuda de los países más pobres. Esto con el fin de mejorar su espacio fiscal frente a esta pandemia. Ok, esto descrito anteriormente es el escenario que vamos a tener en 2020. ¿Qué viene después? Todos coinciden que van a haber efectos estructurales en la economía y en la sociedad. Pero aquí, como lo que sabemos más o menos es economía, nos vamos a concentrar en eso. Los organismos coinciden en que esta pandemia ha venido a alterar las relaciones económicas y sociales generadas con la globalización. Y ha puesto de manifiesto también las vulnerabilidades que la interdependencia a nivel de país y empresas tiene, planteando serios retos en esta vía para todos, pero sobre todo para los países más pobres. Se espera que esto desemboque en una reorganización de la producción y el comercio internacional, mediante la relocalización de la producción en zonas más cercanas o incluso dentro de las fronteras nacionales. Y se espera también un repunte de la automatización. Igualmente se espera un debilitamiento de la cooperación internacional y el multilateralismo. En síntesis, nos estamos dirigiendo a un mundo en el que cada país vela por sí mismo y deja de un lado a los otros, lo cual es fácilmente deducible también por las voces anti-inmigración que están surgiendo en diversos lados del mundo. Pero me parece que no es lo más óptimo ni lo eficiente. Yo coincido con la CEPAL en que la solución es una nueva globalización con una gobernanza proclive a la inclusión y a la sostenibilidad. Sin embargo, tenemos que aceptar de que suena romántico e incluso ingenuo, dado que hacer posible esto es muy difícil, requiere de mucha voluntad, pero parece ser la única solución sostenible en el tiempo. En fin, hasta aquí llegamos. Es importante que ya desde este momento empecemos a correr el velo que tenemos enfrente. Y aunque aún existe miedo e incertidumbre sobre lo que pueda pasar, es necesario ya ir pensando y reflexionando sobre los retos que como mundo, generación, países, familias, personas tenemos enfrente. Porque ya desde este momento tenemos que tener metidos en la cabeza de que ya existen más pobres que en diciembre y que no hay fórmulas mágicas para resolver estos problemas.